Buenas noches a los compañeros de la sala 2. Ya estamos ingresando, ¿vieron? Buenas noches, licenciado. Gusto saludarlo. Igualmente cada uno. Gracias, Ronald. Buenas noches, Lee. Buenas noches, Kimberly. Bien, ya casi van ingresando la mayoría. Jóvenes, muy buenas noches. Eh, Vamos a dar inicio a la clase. Eh, Me gustaría, pues, previo a dar inicio a la clase, ¿verdad, jóvenes? Que me manifestaran ambas salas, ¿verdad? Todos los compañeros. Vamos entendiendo cada uno de los puntos que se han ido dando en las diferentes intervenciones, en diferentes clases, jóvenes. ¿Tenemos alguna duda al momento o todo va claro? De mi parte, vamos bastante bien, Lick. Muchas gracias. Bien explicado y todo. Gracias, Ronald. Le agradezco mucho. Eso de... Por el momento todo estaría bien. Muy bien. Gracias, Fabián. Te agradezco mucho. Sí, llevando la secuencia de las clases y anotando lo que usted va diciendo, pues creo que sí vamos en orden. Muy bien. Y definitivamente, jóvenes, pues les manifiesto, prácticamente van a ser el examen va a ir basado en lo que hemos ido dando en las clases, ¿verdad? No va a haber nada adicional o algo que nosotros en algún momento preguntemos que no hemos dado, ¿verdad? Prácticamente es solamente lo que se ha dado, lo que se ha dado en clase. Estoy pensando, jóvenes, previo a, bueno, terminar la semana, dejarles un próximo laboratorio, ¿verdad, jóvenes? Porque estaba analizando en relación a la nota, ¿verdad? Como recordemos, pues que es una nota que tienen que sacar ahorita en este primer parcial, y es una nota bastante elevada, ¿verdad? Porque pues está sobre 70, ¿verdad? Y el examen final sobre 100. Prácticamente, pues dejarles un laboratorio, un trabajito para poder prácticamente que sea parte de la nota, ¿verdad? Me gustaría que muchos de ustedes solamente con la zona que llevan, ¿verdad, jóvenes? Ahí, o que la que vayan a hacer, que sea prácticamente de 61 o 70 puntos para que ya tengan casi ganado prácticamente su curso, ¿verdad? Sí, Alejo, dígame. Me levantó la mano un compañero acá, ¿verdad? Alejo, creo que decía, no sé. Buenas noches, Sí, Alejo, dígame. un gusto. Fíjese que solo con un pequeño dilema sobre lo del parcial, Ajá. lo haríamos también con cámara abierta, ¿verdad, licenciado? Sería correcto. Sí, va a ser virtual, ¿verdad, Alejo? Va a ser virtual y cámara abierta, ¿verdad? Como les decía el día de ayer, pues a veces hay inconvenientes, ¿verdad? Pero ahí pues va a prácticamente la honestidad de cada uno en lo que va a ser primordial, ¿verdad? Ahí sí que van a resolver su examen a cámara abierta, como le digo, ¿verdad? Prácticamente, pero eh, pues tendría que darles algunos otros lineamientos, pero a veces se molestan los compañeros porque era lo que les decía, ¿verdad? A veces quieren hacer su examen con el teléfono, ¿verdad? Falso verdadero, dice Luis. No, estaba pensando en selección múltiple, ¿verdad? Para que sea más fácil. Y en un momento, fíjense, Gracias, joven, Lick. Muy amable. Gracias, Ronald. Fíjese que estaba pensando que fuera de repente, o sea, selección múltiple o pregunta directa, no sé todavía, ¿verdad? Pero prácticamente enviarles, pues, el cuestionario o el examen más bien, perdón, y de una vez, pues, ustedes lo responden, que es prácticamente como decir un formulario, ¿verdad? Ustedes lo responden, automáticamente terminando su examen, me lo envía a mí en la plataforma y pues ahí de una vez voy viendo cuánto van sacando de zona, ¿verdad?
Marta. Se me adelantó Marta, ¿verdad? Por supuesto, Marta. A los compañeros que ya entregaron, que fueron bastantes, ya me dijo a mí Stephanie que fueron bastantes trabajos, ¿verdad, jóvenes? Que ya terminemos en nuestro, no los he revisado, para qué les voy a mentir, pero ya los tenemos en nuestro poder. Sí van a tener una ponderación, Marta, ¿vieron? A todos pues se les va a dar una ponderación por el laboratorio que hicimos, ¿verdad? Y el único que yo me recuerdo que el día de ayer hubo dos intervenciones. Recuérdenme, por favor, porque los nombres no mucho, no sé si fue Violeta o no me acuerdo quién fue de la sala número 2 que existió una intervención en la cual me manifestó cuántas eran los centros de mediación. Sí, fui yo, licenciado. Violeta, ¿verdad? Bueno, sí me recordaba de usted, Violeta, y también de esta otra sala, el compañero Nito, no me acuerdo cómo era el nombre, que de repente me recuerda, porque... Es afirmativo, licenciado. Ahora Nito. Bueno. Prácticamente los dos compañeros jóvenes fueron los únicos que me respondieron en relación a lo que les dejé investigar de cuántos centros de mediación había, ¿verdad? Entonces, tanto Violeta como Mito pues tienen una ponderación, por supuesto, por su intervención, ¿verdad? Por eso me interesa que todos investiguen, aunque sea de una manera breve, lo que se les pide, ¿verdad? ¿Para qué? Pues vayamos haciendo prácticamente una parte de zona, ¿verdad, jóvenes? Porque a todos pues les interesa tener su zona, ¿verdad? Y una buena zona o un buen examen para que entonces podamos finalizar el curso, este curso tan pequeño, de una manera objetiva para todos, ¿verdad, jóvenes? Entonces, vamos a tratar la manera de dejarles una tareita, pues, para que me la entreguen después del examen, por supuesto, sería para el día lunes, porque el día viernes tenemos el examen. El examen va a ser corto, jóvenes, van a ser, creo, calculo unas 20 preguntas lo más, ¿verdad? Y pues, cuestión de una hora, yo creo que ustedes menos de una hora van a contestar ese examen. Bueno, entonces vamos a dar inicio a los temas del día de hoy, jóvenes. Cualquier duda van preguntando, en un momento determinado, pues si hay voy demasiado rápido, me piden que de repente pueda, pues, repetir si es alguna definición, algún concepto, algo que pues en su momento no quede claro, que no lo puedan anotar, yo se los repito con mucho gusto, ¿verdad? También voy a hacer una intervención y voy a hablarle un poquito al compañero Donaldo, perdón, creo que es, que el día de ayer nos hablaba de Donaldo, ¿verdad? El compañero, no, es Donaldo, ese es en la sala 1, Ronald. Sí, perdón, Lick, perdón. El día de ayer me hablaba y me quedó la inquietud, Donaldo, en relación a lo del cabildo abierto, ¿verdad? En relación a si era una parte que podría servir como mediación. Y pues me puse a leer un poco porque me quedé con la duda, le soy honesto, Donaldo, ¿verdad? Y para ver si esto podría ser una parte como de mediación. Y fíjese, Donaldo, y para todos los compañeros, pues porque si de repente tuvieron ustedes la misma duda que yo tuve en su momento, estaba viendo que el cabildo abierto prácticamente, si bien es cierto, es cierta intervención que tienen los comunitarios, ¿verdad? Con el alcalde, con las autoridades. Pero fíjese que prácticamente la finalidad de esto es verificar en su momento una especie como de fiscalización de lo que esté haciendo las autoridades o lo que esté haciendo el alcalde, y en su momento pues ellos tienen propuestas, ¿verdad? Pero no podría servir como una mediación. Ya prácticamente lo vi como una negociación, una especie de negociación, porque acá pues los comunitarios son los que vienen y ahí sigue como lo dicen, en voz alta, ¿verdad? Ellos exigen, piden, ¿verdad? En su momento cumplimiento en relación a pues diferentes necesidades que tiene la comunidad,
y de la cual pues tiene obligaciones las municipalidades o en este caso o las autoridades, pero se basaba más, digamos, lo que pude leer, ¿verdad? En relación a que ellos sí proponían algunas soluciones o algunas situaciones, pero era más sobre todo una fiscalización de que se cumpliera con lo que ellos prácticamente eh, necesitaban en la comunidad, ¿verdad? Sí, Alejandro. Sí, Lick, prácticamente un poco para ampliar, el cabildo abierto sí se da como una fiscalización. En Guatemala ya es muy poco que un alcalde convoque a un cabildo abierto. Quizás es al contrario, es la comunidad la que pide hoy la conocemos como una asamblea, ¿va? En la cual quiere conocer cómo se gasta el presupuesto, qué proyectos están aprobados, qué se va a hacer con el límite territorial del municipio. Sobre eso versa un cabildo abierto, que hoy lo conocemos, como dije anteriormente, como una asamblea. Ya es muy poco lo que se da aquí en nuestro país. Sí, gracias Alejandro. Sí, efectivamente. Yo me quedé el día de ayer con la duda, ¿verdad? Y dije, bueno, vamos a ver si eso de repente podría entrar en lo que es sea mediación o una negociación o alguno de los métodos alternativos, ¿verdad? Y pues prácticamente como lo vemos, y como lo dijo bien nuestro compañero Alejandro, es una especie de fiscalización, ¿verdad? Para que en este caso... Gracias por la aclaración. Qué bueno. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a continuar. Solo fue un preámbulo, un paréntesis, perdón, en relación a la duda que tuvimos el día de ayer, porque sí me dejó con duda Donaldo, y créanme que no me las sé todas, ¿verdad? Yo no, como catedrático, no, a veces no me lo sé todo, pero a veces cuando me queda duda de algo, me pongo a leer un poco para ver, pues, qué solución o qué respuesta le puedo dar al compañero o a los compañeros en la próxima clase, ¿verdad? Que fue lo que en este momento se hizo. Bueno, vamos a continuar entonces, jóvenes, en relación a lo que decíamos el día de ayer. Nos quedamos en lo que prácticamente vimos, lo último que vimos fueron las 5 etapas del proceso de mediación, creo que es, ¿verdad? Donde hablábamos sobre lo que era la preparación, lo que eran las sesiones conjuntas, la identificación de intereses, la generación de opciones y el acuerdo o el cierre, ¿verdad? Sí, Cindy, dígame, Cindy. Buenas noches, licenciado. Disculpe, fíjese que nos quedamos en los principios de la mediación. Los principios. No les hablé sobre el cierre cuando ya realizaban una evaluación ellos y habían opciones, pero se redactaba un convenio formal, ¿no? No, licenciado. Yo creo que se refiere a las fases del proceso en la negociación. Licenciado, vimos el proceso de la negociación. Exacto. Y nos quedamos por los principios de la mediación. Eso fue lo último que nos explicó, los 5 principios de la mediación. Les expliqué los 5 principios, que era la voluntariedad, la confidencialidad, la imparcialidad, flexibilidad y equidad. Exacto. Y así es. Así es, correcto. Bueno. Entonces ya no les expliqué lo que eran las etapas del proceso de mediación. No, eso ya no, licenciado. Bueno, yo me recordaba que sí, pero bueno, vamos a verlo, ¿verdad? De repente, sí, lo dije demasiado rápido, de repente sí no lo di. Bueno, entonces, jóvenes, decíamos, ya sabemos cuáles son esos principios, ¿verdad? Que van a regir la mediación. Ahora las etapas en sí del proceso de la mediación. La primera etapa sería prácticamente la preparación, ¿verdad? O en sí la introducción que hace el mediador, ¿verdad? El mediador viene, se presenta ante, en este caso, las partes, ¿verdad? Va a explicar detalladamente lo que son las reglas del juego, o sea, cómo se va a llevar, en este caso, cómo se va a dirigir prácticamente esta reunión, ¿verdad? Ahí va a venir y les va a explicar a cada una de las partes, les va a decir, bueno, por ejemplo, en un principio va a hablar la persona que solicitó la mediación, si fue solo uno, o le vamos a dar la palabra a uno de los dos, en este caso, las dos personas
Por ejemplo, le vamos a dar la palabra, digámoslo así, ¿verdad? Vamos a poner a Donaldo y vamos a poner a, por ejemplo, Gustavo. Primero va a hablar, en primer lugar va a hablar Donaldo, él va a exponer todo. Por favor, Gustavo, solamente va a escuchar, no puede intervenir, no puede en su momento, digamos, callar a la otra persona o no puede externar alguna opinión, ¿verdad? En lo que, en este caso, por ejemplo, Donaldo está hablando. Ahí van a entrar las reglas del juego. Eso es el principio, ¿verdad? Le va a dar el turno de la palabra primero a uno, posteriormente al otro. Cuando el primero deje de hablar, el segundo inicia y el primero que ya intervino se queda callado y escucha. Prácticamente esas son las reglas del juego. Esto lo que va a permitir. Desde la silla de Kenneth se puede pintar después, ¿verdad? No se puede pintar, digamos. No puedes pintar como querrás, puedes estar hasta pinta uñas. No se quiere ver. Kenneth, su micrófono. ¿Alguien me puede apagar su micrófono, Kenneth, por favor? Disculpe. Perdón, licenciado, perdón. Bueno, entonces, Donaldo, perdón. Bueno, fíjese que yo estoy viendo aquí que usted ayer nos habló sobre la fase de preparación, nos dijo que se traza el objetivo según el interés propuesto del otro. En la segunda fase es la presentación de los puntos de vista. La tercera es una exploratoria e intercambio. La 4 es fórmulas estructuradas para buscar beneficios numéricos. Entonces, yo creo que sí habló usted un poquito de esto, pero nada más quiero opinar para que estemos muy atentos. Yo entendí que era la negociación. Sí, licenciado, es que yo creo que ahorita ya todos se confundieron. Cada proceso de negociación, o al menos le voy a explicar lo que yo entiendo. Cada proceso de negociación, lo que usted está diciendo, negociación, ahorita mediación, luego el arbitraje, cada uno tiene sus propias etapas. Entonces, ayer solo vimos completo la fase de negociación. Dio concepto, tipos y las fases. En las fases habló de todos los que hablaba el compañero, ¿verdad? Preparación, apertura, exploración, propuesta y acuerdo. Ahí se terminó ese tema. Seguimos con el tema de la mediación. Usted dio el concepto, dio los principios y ahí nos quedamos. Entonces ahorita está explicando el licenciado las fases del proceso de la mediación. Sí. ¿Entiendo bien? Así es. Estaba confundido, lo siento. Sí, lo que pasa es que se parece un poco, Lick. Se parece un poco. Sí, lo que sucede es de que por eso vamos despacio, ¿verdad, jóvenes? Primero vimos sobre la negociación, explicamos, ¿verdad? Que en la negociación solamente son dos partes las que intervienen. Acá no hay un tercero, un intermediario, ¿verdad? Vimos lo que era la conciliación, esa ya la vimos, la conciliación, no, perdón, esa no. La negociación vimos primero, posteriormente la mediación, así es, ahí vamos. Es que... Exacto. Exacto, Lick, así es. Me confundí un poco, porque, o sea, me dejaron como confuso en relación a cómo íbamos, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ahorita estamos viendo la mediación. En la mediación vimos ciertos principios rectores, ¿verdad? Que van a ir en lo que es la mediación. También, ahorita, pues, estamos viendo las etapas dentro del proceso de la mediación, ¿verdad? Y dentro de estas etapas, estamos viendo la primera, que sería la preparación, ¿verdad? Y por eso les explicaba que en esta etapa, el mediador, ¿verdad? Se va a presentar ante ambas partes, ¿verdad? Les va a explicar las reglas del juego, las reglas de la reunión, o cómo se va a ir desarrollando esa reunión, ¿verdad? En cuanto a quién le van a dar el primer turno para poder hablar, explicándoles que en lo que el primero está hablando, el segundo no puede intervenir, no puede, digamos, callar a la otra parte, no puede externar alguna opinión o en su momento debatir con él, ¿verdad? Con el primero. Tiene que escuchar nada más.
Posteriormente le dan la palabra a la otra persona, ¿verdad? Y esta situación es la que en su momento va a determinar o va a generar confianza, ¿verdad? Entre las partes. Esta confianza la está trasladando en sí el mediador. Bueno, esa es la primera etapa, en este caso, del proceso de mediación. La segunda etapa podría ser, en este caso, jóvenes, la mediación acá en Guatemala, ¿sí? Esa solo se lleva a cabo en una sola reunión, en una sola sesión. Si no se llega a ningún acuerdo, se levanta acta y se establece que no se puede, ahorita Violeta, que no se va a poder en su momento continuar, ¿verdad? En su momento, pues solamente es una. En otros lugares, en otros países, lo llevan de diferente forma y se realiza de varias sesiones, ¿verdad? En su momento va a depender mucho en estas sesiones. Cada parte va a exponer su versión del conflicto. Cada quien va a exponer qué es lo que quiere al mediador. Este solo va a escuchar, ¿verdad? Para identificar cuáles son los puntos claves de cada uno de los exponentes, de las personas que están narrando su conflicto, ¿verdad? Dígame, Violeta. Buenas noches, licenciado. Aquí en Guatemala sí se dejan sesiones pendientes si son necesarias. Bueno, ¿en qué caso serían, Violeta? Porque por lo menos las mediaciones que yo he llevado, solamente si no se llega a ningún acuerdo, se cierra ese momento y ya no continuamos. ¿A Por qué ejemplo, mediaciones se refería? Pues usted de repente nos puede aclarar y de repente pues nos puede apoyar, ¿verdad? Ampliando ese tema. sí, por ejemplo, cuando hay problemas entre vecinos por colindancias, se deja sesiones pendientes para que se contrate un topógrafo para que vaya a hacer las mediciones respectivas, o a veces se utiliza la alcaldía auxiliar para esas. Entonces ya se deja una sesión pendiente para que la siguiente mediación ya vengan con los datos exactos. Eso me está hablando siempre en los centros de mediación, Violeta. Así es. Y también, por ejemplo, si hay problemas de deuda o se está negociando la forma de pago, a veces las entidades dejan sesiones pendientes para elevar la información y traer nuevas propuestas a la siguiente reunión, y así no se llega a un acuerdo, pues siempre se cierra. Ah, bueno, excelente, Violeta, gracias por ampliarnos. Qué bueno, yo, créanme, tenía entendido que era solamente la mediación, la reunión, y en su momento se cerraba, ¿verdad? Yo he estado en muchas mediaciones, más que todo familiares, ¿verdad? Jóvenes en relación a la relación paterno-filial o lo que es pensiones alimenticias, ¿verdad? Pero qué bueno, gracias Violeta, y pues eso es para anotarlo también, ¿verdad, jóvenes? Que sí se pueden suspender. Yo tenía entendido que no, pero qué bueno, se pueden suspender las mediaciones en su momento y continuar en otra sesión, ¿verdad? Pues básicamente esa sería otra de las etapas, ¿verdad, jóvenes? Que puede haber una sola sesión o varias sesiones conjuntas. Vale. El otro principio sería básicamente, jóvenes, en cuanto a que el mediador va a identificar los intereses, ¿sí? Él viene y ya le expusieron cada uno su postura, él separa esas posturas de cada una de las partes, ¿verdad? Lo que dicen cada uno, lo que quieren, ¿verdad? Pero él va a analizar los verdaderos intereses que tienen cada una de las partes. ¿Sí? Él va a analizar y va a descubrir los intereses que tiene cada uno, ¿verdad? En cuanto a cuáles van a ser su necesidad, cuál es la necesidad de cada uno. Entonces, el mediador lo que hace es, como tercera etapa dentro del proceso, identifica esos intereses. El número 4, ¿verdad? La etapa número 4 del proceso de mediación sería la generación de opciones. ¿Qué es lo que pasa en este caso, jóvenes? En ese sentido, las partes proponen varias soluciones, ¿verdad? Diferentes soluciones, ¿verdad?
pero esas soluciones en su momento no se van a responder. Perdón, jóvenes que me interrumpieron. Esas, digamos, esas soluciones que tienen, que pueden ser varias soluciones, ¿verdad? No se van a resolver de manera inmediata, sino que se tienen que ir verificando en su momento cuál es la más viable para ambas partes. Eso solamente el mediador los va a dirigir, ¿verdad? No quiere decir que él va a proponer soluciones. Son las partes las que proponen varias soluciones en cuanto a qué es lo que pueden hacer. Por ejemplo, el tema de la pensión alimenticia. Vienen las partes, ¿verdad? Y uno dice, dentro de sus intereses está, la señora quiere que el esposo o el papá de su hijo o sus hijos le dé la cantidad de 2,000 quetzales mensuales porque ella necesita cubrir las necesidades tanto de los hijos en cuanto a vestido, alimentación, educación. Pero dice, aparte de los 2,000, necesito también que me pague, sea un seguro médico o que cubra todos los gastos médicos, si fuera el caso, cuando esto ya se dé el caso, ¿verdad? Que estén enfermos, hay que cubrir esas necesidades también. Puede ser que venga la otra parte, en este caso el papá, y diga, no, yo te doy los 2,000 quetzales, pero ahí va a ir incluido la medicina y gastos que puedan suceder en el futuro, ¿verdad? Puede ser que le diga en este caso, no, yo no necesito solo eso, yo necesito más dinero, tú tienes ingresos, ¿verdad? Superiores a los 10,000 quetzales, qué sé yo, y en un momento determinado necesito más. La otra parte le dice, sí, efectivamente yo tengo ingresos superiores, pero esos ingresos superiores me sirven para estos otros gastos, yo tengo otra familia, qué sé yo, ¿verdad? Entonces cada uno está interviniendo y cada uno está exponiendo cada uno de sus propios intereses. Ahora, ¿qué soluciones le van a dar al conflicto? Porque ellos solo están proponiendo cada uno, exponiendo cada uno sus necesidades en las cuales ellos quieren salir ganando cada uno. Por un lado, ella quiere que le den más de los 2,000, si fuera el caso, y el otro no le quiere dar más de los 2,000, ¿verdad? Le quiere incluir, en este caso, por ejemplo, los gastos médicos. Entonces, puede ser que le diga, bueno, hagamos algo. En algún momento determinado no me des lo de los gastos médicos, ¿verdad? Pero si fuera el caso, por lo menos me vas a dar la mitad en el momento que se gaste, ¿verdad? O, si no, hagamos algo. Como yo soy la que pago los útiles al principio de año de los hijos, ¿verdad? Y no me das nada en relación a la colegiatura, entonces paga tú eso y yo cubro los gastos, en este caso, de los médicos. O sea, ahí vamos viendo posibles soluciones que cada uno van a ir dando. Y así pueden dar 10, 15, 20 soluciones. Y en ese sentido, tendría que ir el mediador dirigiendo. ¿Para qué? Para llegar a un consenso, llegar a algo que a ambas partes les pueda beneficiar. Pero él no va a proponer las soluciones. Son los mismos, en este caso intervinientes, los que van a tratar la manera de dar una solución a lo que más les convenga a ambas partes. ¿Vamos entendiéndolo ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Bueno. Otro, en este caso, de los puntos o las etapas del proceso sería prácticamente el acuerdo, ¿verdad? El acuerdo es ya lo último. Ya llegaron a varias, ya generaron varias posibles soluciones, pero dentro de todas estas llegaron a una que convenía a ambas partes. Entonces, ¿qué es lo que hace el mediador? Ya una vez evaluado varias opciones o la mejor opción de todas estas y que ellos estén de acuerdo, va a redactar el convenio, un convenio formal, ¿verdad? Con compromisos claros dentro del convenio. En estos compromisos prácticamente van a ser plasmados en un instrumento público. Puede ser un documento privado con firma legalizada. En el caso de acá en Guatemala, pues el mediador lo que hace es levantar un acta, ¿verdad? Es un acta en la cual se plasma todo esto. El día de ayer les mencionaba yo,
o me preguntó una compañera que qué era lo que se hacía cuando ya se firmaba el convenio o el acta, pues esa se homologaba, le explicaba yo, porque esa homologación que va a hacer el juez le va a dar toda la validez legal. ¿Para qué? Para que en su momento surta efectos, si fuera el caso. ¿Qué quiere decir eso entonces, jóvenes? Que el documento, en este caso formal, el convenio, va a tener legalmente vinculadas a ambas partes. ¿Para qué? Para que se cumpla ese compromiso al cual ellos mismos llegaron a un acuerdo. ¿Sí? Fíjense, jóvenes, de que hay una figura que puede utilizar el mediador si no cumplen con el acuerdo. Bueno, Michelle, si no cumple con el acuerdo, la parte que incumplió, como recordémonos que aquí el mediador lo que hace es levantar esa acta, se traslada al juez para que lo homologue y tiene toda la validez de un título ejecutivo. Entonces, ¿qué sucede? Michelle creo que me preguntó. En su momento se acude ante un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Para plantear un juicio ejecutivo y que ese juicio ejecutivo prácticamente le obliguen a él a cumplir. En esa etapa, Mito, lo que acabo de decir, el acuerdo, esa es la última, esa es prácticamente el acuerdo, ¿verdad? O el cierre de la negociación. La etapa 3, licenciado, perdone la interrupción. La etapa 3. Bueno, en la etapa 3 lo que decíamos es de que el mediador lo que hace es que escucha, digamos, a ambas partes, pero él lo que tiene que hacer es identificar el interés de cada uno, ¿sí? O los intereses, lo que realmente necesitan ellos, ¿sí? ¿Para qué? Para ir dirigiendo prácticamente esta mediación. Sí, José David. ¿Qué tal, Lick? Disculpe, ¿la etapa 2 cuál es? La etapa 2 dijimos que eran las sesiones, puede ser que la compañera Violeta nos apoyó en ese sentido. Yo les decía que yo, por lo menos en los que he estado, es solo una sesión, una reunión. El mediador levanta un acta, si se llega a un acuerdo, quedó bien, y si no se llegó a un acuerdo, igual se levanta un acta estableciendo que no se llegó a un acuerdo. Pero la compañera Violeta sí nos aclaró y nos amplió un poquito y le agradecemos mucho porque ella nos decía que sí, efectivamente se podían llevar otras sesiones si fuera el caso, suspendiéndole en algún momento determinado la que se está llevando a cabo para resolver o para tratar de resolver ese conflicto en otra sesión. Bueno, entonces José David. Les decía entonces, jóvenes, que este acuerdo, el cierre o lo último de esta etapa, ¿verdad? Prácticamente es la que sirve para que las partes se queden comprometidas, ¿verdad? Este es un acuerdo que es, por así decirlo, vinculante a ambas partes. Pero les mencionaba que existe una figura que en su momento el mediador podría utilizar. Y esta figura, jóvenes, es una herramienta que puede utilizar el mediador, que podríamos ponerla o decirla que es algo de lo que similarmente dijo Violeta, ¿verdad? Que esta es una herramienta, el nombre de la herramienta, o en este caso, este tipo de figura, la puede utilizar el mediador, se llama caucus, así como lo escuchan, caucus. Esta figura prácticamente el mediador puede utilizar ese caucus, jóvenes, pero esto va a consistir en realizar las sesiones, ¿verdad? Pero si fuera el caso, se pausa la sesión, dependiendo, ¿verdad? Del tipo de conflicto que es. Se pausa la sesión y podría haber varias reuniones privadas, pero de manera individual.
De manera individual, ¿para qué, jóvenes? Para escuchar por aparte a cada una de las partes. Y en su momento, una vez escuchado a cada una de las partes, establecer, jóvenes, lo que le digan en ese caucus, lo que le digan al mediador, el mediador, jóvenes, no lo puede divulgar con el otro, con la otra parte, ¿sí? Con la parte que en su momento no está presente en la reunión. Salvo dice que el que está presente le permita al mediador poder trasladar esa información que dio a esta otra parte de la negociación o de interesada, ¿verdad? Ahí lo tiene que autorizar. Sí, César. Prácticamente podríamos verlo como lo dijo Violeta, solo que acá en este caso, prácticamente la suspensión que decíamos con la compañera Violeta es para resolver un conflicto, ¿verdad? Que queda en pausa. ¿Por qué? Porque no se puede en esa misma reunión. Ahora, el caucus, ¿sí? Podríamos similarlo a eso con la única diferencia, jóvenes, que esto prácticamente el mediador escucha a cada una de las partes, pero de manera privada, de manera individual, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos le expongan y ya tener en un momento determinado, ahorita Alejandro, ahorita le voy a dar la palabra, en algún momento determinado tener un panorama mucho más abierto, ¿verdad? Pero no puede decirle a la otra parte lo que esta que está presente le dijo. Esa es una figura que podría utilizar el mediador. Sí, dígame, Alejandro. Gracias, Lick. Esto se puede interpretar como algún tema sensible que una de las partes no desea que la otra parte lo escuche y por eso es que pide una reunión con el mediador para poderla explicar. Exactamente, así es. Por eso es que les decía que la peculiaridad de esto es que la otra parte no es permitido que sepa qué es lo que le están comentando al mediador. Sí, Marilyn. Licenciado, fíjese que no le entendí bien el nombre de la figura que puede utilizar el mediador. ¿Podría repetírmela? Se llama caucus. Caucus. Sí, se lo repito, es C de casa A U C U S, caucus. Así. Sí, Donaldo, dígame. Perdone, ¿este caucus es a instancia de las partes o del mediador? No, de las partes. De las partes. Recordémonos que el mediador solamente dirige. Él no puede proponer nada de eso, son las partes. Bien, gracias. Sí. Me levantó la mano Sharon. Dígame, Sharon. Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿nos puede dar un ejemplo de los temas o los asuntos que son parte de un caucus? Los asuntos que podrían ser parte de un caucus, como bien lo dijo el compañero que intervino, Alejandro, pueden ser aquellos asuntos demasiado delicados en relación. Por ejemplo, el mediador está presente y la persona, digamos, que solicita que se realice de manera privada, en su momento, quiere hablar algo que es demasiado sensible, ¿verdad? Para una de las partes. Entonces, no quiere que se toque ese tema, pero que sí el mediador sepa, por ejemplo, de qué se trata y por qué en ese sentido no se puede exponer de una manera abierta. Se me ocurre como ejemplo que no se aplica, jóvenes. Créanme que por lo menos esto no sé si Violeta, que nos apoyó en relación a eso, yo nunca he visto que esto lo haga un mediador en relación a esta situación, ¿verdad? Sí, la suspensión de las sesiones, como lo dijo nuestra compañera, pero no la aplicación de esto.
Por ejemplo, se me podría ocurrir en su momento, digamos, en algo laboral, patrono-trabajador, ¿sí? Hay un mediador, el mediador viene y le expone en cada una de las partes. Pero, por ejemplo, viene el trabajador y le dice al patrono, por ejemplo, digámoslo así, al mediador, que él necesita que se lleve a cabo el caucus. ¿Por qué? Porque él necesita exponerle algunas situaciones que se están dando dentro de la empresa, pero que no quiere que el patrono sepa. Y que en su momento eso ha sido lo que ha venido afectando esa relación laboral. No sé si me explico, compañera. Sharon fue la que me preguntó. Sí, gracias, pero por ejemplo, si fueran temas sensibles, entonces, y él sabe que es un delito, entonces ya certifica, ¿verdad? Bueno, lo que sucede es que recordémonos de que, mire, pues por eso es lo importante de la mediación, Sharon. Fíjese que el mediador, óigalo bien, ni el mediador, ni las partes pueden hablar nada de lo que sucede dentro de la mediación. Eso no se puede utilizar en un proceso. Por ejemplo, si dentro de la mediación se determina que existió algún ilícito, ¿sí? El mediador lo podría hacer a título, digamos, podría ser, si es demasiado grave, de oficio, ¿verdad? ¿Por qué? Pero no es como parte como mediador, sino como una persona, ¿verdad? Como todos nosotros los ciudadanos que tenemos la obligación que si tenemos conocimiento de algún delito, denunciar, ¿sí? Pero si fuera una situación que se diera dentro de la mediación, que saliera a luz algo, por ejemplo, que estuviera haciendo el patrono, ¿verdad? Por así decirlo, digámoslo así, en relación a evasión de impuestos o qué sé yo, que es un delito, por supuesto, pero en ese sentido el mediador no podría, o las partes no podrían utilizar esa acta o ese documento que se plasmó ahí, que no llegaron a ningún acuerdo, como parte para denunciar, por ejemplo, o que le vaya a perjudicar a una de las partes. Por eso les hablaba el día de ayer y les decía, jóvenes, en cuanto a la confidencialidad que existe. ¿Se recuerda que yo les mencioné los principios? Y entre los principios le dije que había un principio de confidencialidad. Y ese consistía en que todo lo que se hablaba o se exhibía durante las reuniones o las sesiones no puede ser revelado en un juicio posterior. ¿Vamos entendiendo, Sharon, compañeros? Sí, o todavía nos quedamos con un poquito de duda, si no buscamos algún otro ejemplo. Lick, perdone la pregunta. Muchas gracias. Sí. Solo para Dígame, quedar un poquito claro. Quiere decir entonces que un caucus, Lick, va a ser una reunión privada, ¿sí? Y solo tal vez la parte que yo quiero que usted me diga si estoy en lo correcto. Puede ser con un mediador, con un conciliador o también con un árbitro o solamente con uno de estos tres leaks. Con el mediador. Es que acuérdense que aquí no nos tenemos que confundir. Aquí hay una mediación. Jóvenes, en este momento les informamos, Stephanie, ¿verdad? Que ya están subiendo el link para la asistencia. Para que todos, por favor, estén pendientes de la asistencia. Gracias, Stephanie. Le agradezco mucho. ¿Verdad? Todos pendientes, por favor, que no se les vaya a pasar el tiempo. ¿Oyeron? Perdón, Alex. Ahorita, permítame, solo Ronald me estaba hablando en relación a esto. Les decía que solo es en la mediación. No nos perdamos todavía en la negociación o algo así, no. En la mediación. En este tema estamos ahorita. ¿Oyó? Sí, compañero. Gracias, Alex. Muy amable. Alejandro. Sí, dígame, Alejandro. Sí, podríamos decir como un ejemplo en el caso de un divorcio y que yo tenga un tema sensible que quiero plantearle al mediador como el que no le afecte esta separación a mis hijos. Podría ser. ¿Verdad? Sí, podría ser. Podría ser un tema sensible, ¿verdad? A raíz de por qué es básicamente la cuestión del divorcio. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo así
Tal vez de repente, y no se vayan a molestar en la forma que lo voy a decir, pero digamos, como decía ahorita Alejandro, por ejemplo, hay ambas partes se quieren divorciar, ¿verdad? Pero pues quieren ver la posibilidad que el mediador no los va a divorciar. Se los aclaro, eso va a ser un juez. Y eso es mediante un juicio, sea voluntario de divorcio o sea un oral por causal determinada. Pero imaginémonos, como ejemplo nada más, que fuera la cuestión del divorcio. Entonces viene el mediador y le dice, por ejemplo, Alejandro, es que fíjese que yo me quiero divorciar, pero yo quiero exponer la situación. Fíjese que yo me quiero divorciar, pero quiero que esto que yo voy a decir, lo voy a decir de manera confidencial. No quiero que se lo diga a la otra parte, en este caso a mi esposa, pero es, por ejemplo, porque fíjese que yo descubrí que uno de mis hijos, ¿verdad? No es realmente mi hijo. Yo lo reconocí, lo quiero y no voy a cambiar mi postura, pero eso es lo que a mí me da la pauta a divorciar, ¿verdad? Entonces, ese es un tema sensible que no se puede venir y trasladar a la otra parte. Simplemente decir, bueno, busquemos formas ecuánimes de que se puedan divorciar y que se divorcien de una manera prácticamente voluntaria, sin complicaciones. Por ahí podríamos de repente, Alejandro, dar un ejemplo, pero no quiero decir con eso, y les aclaro, que vaya a ser un mediador el que vaya a utilizar para el divorcio, ¿verdad? Fíjense, jóvenes, que hay algo peculiar en este momento. Solo mandó el link de asistencia a la compañera y hay varios que ya se empezaron a desconectar. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Entonces, prácticamente... Vuélvalo a pasar al final, Lick. Sí, ¿verdad? Porque ya empecé a ver, ya se empezaron a desconectar varios. De repente faltan todavía alrededor de 10, 15 minutos, ¿verdad? Pero... bueno, de repente no les interesa la clase, ¿verdad? De repente... Sí, tal vez se salen solo para llenar asistencia. Pero fíjese que no porque se están saliendo en lugar de salirse y entrar. Pero bueno, ahí son ellos, ¿verdad? Y sí que en algún momento les vaya a servir el curso o de repente no les va a servir el curso, ya serán ellos, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces, tiene razón Kimberly, ¿verdad? Les decía entonces que este tema, ¿verdad? Que puede utilizar el caucus, ya lo explicamos, pero ahora vamos a ver algunas ventajas, jóvenes, de la mediación sobre los juicios tradicionales, ¿verdad? Los juicios tradicionales, o en este caso los juicios ordinarios, sumarios, porque en este caso de mediación podemos utilizar en algún momento, por ejemplo, entre el arrendante y arrendatario, ir a la mediación para evitar en algún momento determinado conflictos en cuanto a rentas, en cuanto a la desocupación, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, en un momento determinado tenemos que ver también cuáles serían esas ventajas dentro de la mediación a diferencia de los juicios ordinarios, le llamámoslo así, o tradicionales. En ese sentido, jóvenes, por ejemplo, la ventaja que se puede utilizar, que este proceso de mediación se puede utilizar, jóvenes, en asuntos o en conflictos, sean familiares, sean mercantiles, ¿verdad? De compraventa, sean laborales o en este problema digamos, de arrendante-arrendatario, que sean prácticamente en cuanto a algunos tipos de contratos. Esa es una de las ventajas. No necesitamos ir ante un juez para llevar un proceso un poquito más largo, a diferencia que estas mediaciones o estos centros de mediación nos van a servir para que esto se termine de la manera más rápida posible, ¿verdad? Y que sí los podemos someter a estas mediaciones. Esa es una de las ventajas. Otra ventaja, jóvenes, es que estos acuerdos de mediación, en su momento, cuando ya se llega a un acuerdo final, ¿verdad? Esto tiene la misma validez como que se hubiera hecho ante un juez. Por eso les hablábamos de que el acuerdo en su momento se convertía prácticamente en un título ejecutivo, ¿verdad? Porque se homologa ante el juez y tiene toda la validez como que hubiéramos llevado un proceso hasta el final con un juez.
Como que hubiéramos llevado, por ejemplo, un juicio ordinario y todas las etapas del juicio ordinario y se dictó sentencia al final. Así exactamente tiene esta mediación el mismo efecto. O sea, esa es la ventaja que tiene, que no tuvimos que haber llevado todo el proceso como tal, ¿verdad? El emplazamiento de las partes, la apertura. Si hay vista, auto para mejor fallar, sentencia, no. Acá, en una sola sesión, se llevó a cabo, se llegó a un acuerdo, la mediación, se levantó el documento, en este caso, que realizó el acta del mediador, y prácticamente tiene toda la validez como que hubiera sido ante un juez. Dentro de esto, otra de las ventajas que tiene, jóvenes, es que en su mayoría, por eso cuando, digamos, me preguntaban, ¿y qué pasa si no cumplen de eso? Por supuesto, es un título ejecutivo. Pero en este tipo de procesos, este tipo de mediaciones, perdón, jóvenes, este tipo de casos, prácticamente, jóvenes, ¿qué es lo que hacen? Estas mediaciones, por así decirlo, tienen un 90% de efectividad. Efectividad quiero decir que si ambas partes llegaron al acuerdo, se plasmó en un documento, el 90% prácticamente lo va a cumplir. Es un porcentaje menor del que no lo va a cumplir. Esa es otra de las ventajas. ¿Vamos bien con lo de las ventajas, jóvenes? ¿Los vamos entendiendo? Sí, Lick, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, ¿por qué es que se habla de estas ventajas? Gracias, Santi. ¿Por qué es que se habla de estas ventajas, jóvenes? Precisamente para saber a dónde vamos a acudir nosotros en su momento, si nos conviene irnos a un juicio o estas mediaciones. ¿Verdad que pues son más efectivas? Ahora bien, tenemos que entender, jóvenes, esas son las únicas, ¿verdad? Las únicas ventajas que podemos mencionar en relación a eso. Sí, Donaldo, dígame. Perdone que me ocurre otra ventaja, que aquí los costos son mínimos porque no se paga abogado, licenciado, las costas. Bueno, bueno, tiene toda la razón, Ronaldo. Fíjese que efectivamente acá no se paga abogado, porque no hay una obligación para llevar abogado. Pero no quiere decir que las partes no lo puedan hacer. Porque yo he estado, por eso les decía, jóvenes, cuando nos hizo su intervención Violeta y le agradecemos, yo les decía que yo he estado en varias mediaciones y a la par mía, digamos, no solo yo con mi cliente, sino que también la otra persona con su abogado. Entonces, no siempre, Donaldo, en su mayoría tratan la manera del mediador y eso, pero no siempre. Hay muchos que buscan abogado porque no saben si en un momento determinado el mediador, no tienen el conocimiento, se puede inclinar de un lado o del otro. Lo que sí le digo, Donaldo, es de que aunque lleguemos nosotros como abogados a un centro de mediación a poder representar, digámoslo así, representar a nuestro cliente, nosotros como abogados, cuando ellos están interviniendo, no intervenimos para nada. Lo único que pasa acá, que el mediador nos dice a nosotros, abogados, si usted quiere, puede salir un momento, explíquele a su cliente cómo es la situación, porque de repente yo no lo supe explicar bien, y de repente a usted le va a entender mejor, y ya él viene con alguna propuesta de su parte. Casi que sí, Gabriela, casi que es el acto de presencia, porque si en algún momento determinado las partes no necesitan o entendieron muy bien cuál es el papel fundamental que están desempeñando cada uno, y qué es lo que el mediador les está diciendo, prácticamente no van a necesitar el abogado, ¿verdad? Pero, como les digo, ya cuando está uno ahí, le dicen a uno, los mismos clientes le dicen al cliente, uno, mire, Lick, y es cierto, y podemos hacer esto, o no se puede, o qué me recomienda. Ahí sí puede intervenir uno por aparte, o sea, se sale uno de la sala
Así como se los digo, literal se sale. ¿Para qué? Para que puedan venir ellos y en su momento preguntarle el cliente, preguntarle a uno, mire, ¿qué me conviene hacer? ¿Qué pasa si yo no hago esto? ¿O qué pasa si yo hago lo otro? ¿Qué sé yo? ¿Verdad? Entonces, en ese caso, sí le puede uno asesorar, pero fuera, si hay necesidad, ¿verdad? Sí, Vivian, dígame, Vivian. Una consulta adicional a eso, usted menciona que son centros de mediación, existen centros de mediación. Ahora la consulta es, por ejemplo, en un proceso de un accidente o de, ¿cómo le dicen? Sí, algo así como en el MP dice, como un proceso de flagrancia, en donde antes de llegar a un proceso como tal, se llega ambas partes involucradas, se reúnen y en esa sala se llega a un consenso, a un acuerdo, ambas partes a veces deciden que cada quien pague sus daños, cuando es el tema de un accidente, por ejemplo, o cuando la persona que realmente tuvo la culpa ve que tuvo la culpa y que no tiene la capacidad económica para pagar a un abogado, y en este momento existe la mediación para que pueda llegar a un acuerdo con la parte afectada. ¿Esto entraría también como un ejemplo? No, no entraría en un ejemplo como la mediación, ¿verdad? Porque acá prácticamente el mediador solo va a plasmar lo que las partes en su momento, al acuerdo que quieran llegar. En el caso que usted me mencionaba, prácticamente es una etapa que se lleva a cabo en lo penal, ¿verdad? Que prácticamente dependiendo del daño, y no solamente con accidentes. Déjenme decirle que yo estaba en audiencias de conciliación ante el MP cuando ha habido un homicidio culposo, por ejemplo. Acá en esto yo lo veo más como una conciliación, no como una mediación. ¿Por qué? Porque ahí sí interviene el MP como un conciliador. El MP lo que le dice, o el fiscal del Ministerio Público, lo que regularmente le dice a cada una de las partes. Por ejemplo, en relación a un homicidio culposo, le dicen, y como es lo sabido por todos nosotros jóvenes, ¿quiénes salimos el día de hoy, por ejemplo, en la mañana pensando que vamos a atropellar y matar a alguien? Nadie, ¿verdad? Nadie. Entonces, en un momento determinado, ¿qué es lo que hace el MP? Le hace saber a las partes, ¿verdad?, que tenemos que ser un poquito objetivos, un poquito humanos en relación a eso y poder entender hasta cierto punto lo que la otra parte hizo, salvo que alguien me puso por ahí, que salió en estado de ebriedad y ese estado de ebriedad ocasionó la muerte de otro, es diferente, ¿verdad? Ahí sí es diferente. Sin embargo, ¿verdad? Acá en el caso de que sea un homicidio culposo que no lo ocasionó la parte, lo que el Ministerio Público hace es regularmente es tratar primero de humanizar más la situación, ¿verdad? Comprender por un lado la falta, o en este caso de lo que sucedió, la muerte de una de las, digamos, de los familiares, y también comprender la situación en la que la otra parte pudo haber ido manejando de repente un descuido, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, primero lo que hace el MP es tratar la manera de humanizar y conciliar. Y posteriormente, bueno, ya están tranquilos, ya pueden llegar tal vez de repente a un acuerdo. Bueno, ¿qué es lo que piden? Regularmente el agraviado o la familia del occiso, de la persona que falleció, pues dice, bueno, yo quiero 200,000, quiero 300,000, quiero 500,000. Pero viene el MP y le dice, bueno, tiene que ver la capacidad, sí, en el delito culposo, yo sé, en relación a la capacidad económica que tiene la otra parte. Porque no le va a pedir $500,000 de quetzales a una persona que apenas si gana el sueldo mínimo, no tiene más que solo de repente el carrito que pudo haber comprado, si es que lo compró o se lo regalaron, y en su momento tampoco tenga ni siquiera una vivienda propia, alquile, qué sé yo. Entonces es imposible que le puedan venir y pedir que pueda pagar esa cantidad. Entonces ahí es donde interviene
el Ministerio Público, el fiscal del Ministerio Público, para tratar de que esto se llegue a un buen acuerdo, pero económico, y en su momento buscarle una salida procesal, le llamamos nosotros, pero ustedes yo creo que ya están en penal o ya empezaron a recibir penal, no sé. Esas salidas procesales pueden ser una suspensión condicional de la pena, un criterio de oportunidad, ¿verdad? En su momento. ¿Qué es lo que busca regularmente pues el abogado defensor, ¿verdad? Que se le beneficie con estas medidas a su cliente y en su momento pues buscar el criterio de oportunidad. Se paga una cantidad para resarcir el daño y se acabó, ¿verdad? Entonces, esa es la primera etapa que utiliza el Ministerio Público como un conciliador. Yo no lo veo como un mediador porque el mediador no puede proponer soluciones, ¿sí? El conciliador sí. Y ya vamos a ver, porque no hemos llegado al conciliador, creo. ¿Verdad? No hemos visto Sí, dígame, Donaldo. Perdón, me puse una duda. Dígame. Si en esto de la conciliación, por ejemplo, muere una joven, y digamos que hacen una negociación con el padre o con la madre, llegan a un acuerdo, pero después el otro cónyuge no está de acuerdo con eso y quiere otra cosa. ¿Qué sucede ahí? Pero me perdí, Donaldo. O sea, me está hablando de que fallece alguien. Por ejemplo, fallece. ¿Qué me perdí? No, hay como interferencia, no tiene muy bien. No le oí, Donaldo, porque está ahí como interferencia. No hay como muy buen internet, creo. No, se le perdió el internet a Donaldo. Perdón, Donaldo, pero no le... Es la señal. Es la lluvia, por supuesto, ya que... Bueno, de repente, si no lo podemos resolver la duda en la próxima clase, ¿verdad, jóvenes? Bueno, entonces nos quedamos en relación al rol que en sí tiene el mediador, ¿verdad? O este tercero, el mediador, para poder venir y... en su intervención, ¿verdad? Y también vamos a ver el rol que tiene el conciliador, ¿verdad? Entonces, si no hay ninguna duda, jóvenes, pues vamos a dar por finalizada la clase, ¿verdad? Ya estamos en el tiempo, ¿verdad? O si tienen alguna duda, me pueden hacer antes de finalizar. Muchas gracias. Estamos claros, ¿verdad? Gracias. De mi parte también todo claro, Lick. Solo agradecerle. Bien explicadito todo, muy amable. Bueno, gracias, Ronald. A cada uno. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Por todo, me encanta su clase. Gracias, Patricia. Le agradezco mucho. Gracias. Feliz noche para todos, que descansen. Buenas noches. Próxima clase, lo vemos el día de mañana. Recuérdame verlo, ese es el tema. Yo, Donaldo. Muchísimas gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Jan. Feliz noche, Lick, que descansen. Gracias, Astrid. Feliz noche. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Buenas noches, Stephanie. Le agradezco bastante. Fíjese que no le he mandado mi correo para lo de los trabajos. Se lo mando un momentito. Así me lo hace el favor. Muy bien, Lick. Y también me íbamos a hablar sobre... Bueno, si gusta, le escribo. ¿Está bien claro que sí, Stephanie? Va, está bien, Lick. Feliz noche. Vale, feliz noche, Stephanie.